Queremos empezar con el tema más importante, que es el tema del metro. Ayer el municipio y la empresa emitieron ese comunicado sobre el interés que hay de estas algo más de 30 empresas en lo que será la ampliación hasta la Ofelia. Quería que nos cuente un poquito más de detalle de cómo avanza eso, y vinculado a esa pregunta también preguntarle sobre la respuesta del gobierno. Hace unas semanas el gerente y ustedes le habían dicho que incluso no les habían respondido ningún mensaje que le enviaron al ex ministro de Economía. Quería saber si ha habido algún avance con relación al gobierno, pero también con lo que ayer comunicó el municipio sobre ya estas 4 paradas que se tiene previsto. Yo empezaría con un concepto, gracias por la entrevista y buenas tardes. Yo empezaría con un concepto y diría que el metro está transformando la ciudad. Y si lo está haciendo, es importante pensar en la extensión del metro, ¿no? Me parece que este es un elemento muy importante. El metro permite que consolidemos a la movilidad como una política social. El metro permite que pensemos también desarrollo urbanístico, no solo movilidad. Y en ese sentido, su extensión hacia el norte, llegando hasta la Ofelia, es importante. Recordarles que siempre estuvo prevista desde los estudios iniciales que se pueda llegar a la Ofelia. Después desconozco exactamente el detalle particular de por qué no se lo hizo. Nosotros ya hemos dado el primer paso en firme. Esto es una cosa muy importante para la ciudad, porque ya no es ningún anuncio, no es ninguna palabrería, es convocar a las empresas interesadas para afinar el estudio de mercado, consolidar los términos de referencia y lanzar a concurso los estudios de metro. Este es el primer paso clave. Sin estudios no hay metro posible. Y lo segundo es el esquema de financiamiento. Y en el esquema de financiamiento nosotros estamos listos, hemos dado un segundo paso concreto, pero dada su pregunta, le digo que el gobierno nacional no ha respondido a este paso concreto. Si lo primero es tener los estudios, lo segundo es consolidar el esquema de financiamiento. Y para consolidar el esquema de financiamiento debemos saber cuánto pondría el gobierno, cuánto pondría el municipio, y si es que necesitamos crédito, cuánto le vamos a pedir a los organismos internacionales. ¿Cuándo se podría empezar a conversar sobre la estructuración financiera? Desde nuestro punto de vista, en el segundo semestre de este año. Pero para esto, el gobierno tuvo que haber dado respuesta a nuestra carta de noviembre y de diciembre. En noviembre y en diciembre ya le dijimos, convoque al Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, la CAF, que ahora es Banco de Desarrollo de América Latina, y el Banco Europeo de Inversiones, para que en el segundo semestre de este año estemos conversando ya no estudios, sino la estructuración financiera. Nosotros dimos el paso concreto, el gobierno no. Ahora, ayer veíamos que serían, o en la información que enviaron, que serían 4 paradas entre el Labrador y la Feria. ¿Eso ya está determinado? ¿Es una aproximación? ¿O eso ya es algo ya más concreto, real, que va a suceder? Mientras no estén los estudios definitivos, que es la contratación que estamos haciendo, todo es, digamos, tentativo. Pero ese elemento tentativo es muy plausible. Es decir, lo más probable es que estemos frente a 4 paradas para llegar a la Ofelia. ¿Por qué? Porque cuando se hace la línea número 1 del metro, se hace un perfil de proyecto de la ampliación del metro. Y en ese perfil ya se exploró, ya se analizó qué debería hacerse para llegar a la Ofelia. Así que esas 4 paradas podrá variar un poco, digamos, si no es exactamente aquí, es un poquito más allá, pero estamos hablando de 4 paradas para llegar a la Ofelia. Tal vez lo que sí habría que dejarle a la ciudadanía también en la expectativa, claro, no es una expectativa para los próximos 3 o 6 meses, ¿no? Pero que creo que es una expectativa positiva para la ciudad, es que llegando a la Ofelia estamos más cerca de Calderón, que yo creo que es el gran polo de desarrollo al que debemos llegar con él. Y alcalde, usted había dicho también al inicio de su gestión que el objetivo era del metro llegar hasta la Ofelia en su administración. Con estos tiempos, estas faltas de respuestas, etcétera, etcétera, ¿todavía piensa que es posible llegar o hasta dónde, o hasta qué punto de la negociación o de la construcción de la extensión cree que se avanzaría? La construcción no alcanzaríamos. A nosotros nos queda un poquito más de 2 años. Solamente de estudio estamos hablando de 1, y solamente en el papeleo para la contratación estamos hablando de 2. La extensión desde la Y, desde Labrador hasta la Ofelia, su tiempo de construcción sería casi igual al tiempo de papeleo, ¿no? Ahí están todos los elementos que siempre son engorrosos en la contratación pública, pero que hay que dar pasos muy seguros en ese sentido. Así que si uno es realista, nosotros tenemos expectativa de terminar los estudios, terminar la estructuración y ojalá dejar contratada la extensión. Ya el proceso de extensión
según quien gane, según las opciones constructivas. Incluso podría ser evidentemente mucho más corto que el que tuvimos la vez anterior, ¿no? He visto esto porque algunos ciudadanos dicen, bueno, 10 años lo tomó el primero. Sí, pero son 15 paradas. En este caso estamos hablando de 4 con una experiencia ya tomada, así que los expertos en la materia señalan que ya la construcción como construcción podría tomar 3 años. Y hay equipos además que ya tienen, ¿no? Equipos, claro, ¿no? Digamos, aquí también hay la condición de lo que supuso la primera línea, ¿no? Esto supuso que haya una fábrica de dovelas, supuso que se haya diseñado una tuneladora para este propósito. Ahí evidentemente hay el constructor anterior que tiene esa expectativa, pero como corresponde deberá ser seguramente uno más de los participantes, entre otros que tengan la posibilidad de hacer la ampliación del metro de Quito. Y seguimos hablando más o menos de 800, 850 No, millones. eso es si consideramos hasta Calderón. También es un presupuesto referencial, pero el presupuesto referencial hablamos más menos 500 hasta la Ofelia. Perfecto. Sí, yo, a propósito de lo que habla usted de los polos de desarrollo de la ciudad, ¿se ha contemplado en algún momento la opción de llegar hacia Calderón, no necesariamente con metro, sino con algún mecanismo tipo trolebús o algo que pudiera ser igual muy masivo, pero quizás un poco más económico? Esto me permite ir avanzando, si ustedes quieren, a otro elemento que yo creo que es muy importante. Movilidad es una de nuestras principales competencias, no seguridad, por ejemplo. Movilidad sí, de todas maneras la seguridad es el principal problema, ya podremos hablar de eso. Pero movilidad es una de nuestras principales competencias y creo que estamos haciendo un giro significativo en el municipio. Déjenme darles algunos ejemplos. Cuando yo llegué a la alcaldía se estaban haciendo 70 kilómetros de recuperación de vías al año. Nuestra expectativa es llegar a 170, 180. Hoy mismo ya estamos en 150, 146, alguna cuestión así. Esto significa que hemos duplicado, más que duplicado nuestra capacidad de intervención en vías. Por eso ustedes nos tienen que haber visto, la ciudadanía sobre todo, nos tiene que haber visto haciendo obras en toda parte. Nos han visto en el sur, nos han visto en el norte, nos han visto en parroquias rurales y nos han visto en ejes centrales. Por poner un ejemplo, se rehabilitó después de cerca de 15 años todo el corredor de la ecovía. Esto está ligado con transporte público, no con movilidad para autos, porque es la vía exclusiva. O nos han visto trabajando y trabajando a buen ritmo a pesar del terrible invierno y las terribles lluvias que tenemos en la Galo Plaza. Entonces, cuando usted me pregunta la llegada a Calderón, habría que atacar ese sector, llegar a ese sector por dos frentes, digamos. El uno, que estamos hablando con la extensión del metro. Si desde el Labrador nos proyectamos hacia la Ofelia, estamos hablando alrededor del Estadio de Liga, por ejemplo, y después hacia Calderón, estamos cubriendo la parte noroccidental. Y estos son barrios como San Pedro Claver, San Carlos, La Ofelia, Quito Norte. En cambio que tenemos otros como La Luz, Kennedy, Baque, Rumiñahui, que van por otro sector. Ahí nos sirve mucho la extensión y la rehabilitación que estamos haciendo de la Galo Plaza Lazo. Para que la ciudadanía tenga un dimensionamiento, trabajar Galo Plaza Lazo desde Labrador hasta Oyacoto es como hacer una vía hasta más allá de la Tacunga. Porque si bien en kilómetros es menor, como tiene hasta 10 carriles, si uno suma extensión lineal, estamos yendo hasta más allá de la Tacunga. ¿Qué tenemos previsto ahí? Lo que tenemos previsto es, fíjense ustedes desde Labrador hasta Carcelén aproximadamente, tenemos más o menos 8 carriles. Los del extremo, el uno sería exclusivo de bus, tanto del sur hacia el norte como del norte hacia el sur. Y la expectativa es que llegando a Carcelén, donde actualmente funciona la terminal de buses del norte, nos proyectemos con una vía exclusiva hasta un nuevo terminal de Carapungo. La ciudad, en su crecimiento, debería proyectar que la parada de buses interprovinciales no esté en Carcelén, sino que esté en Carapungo. Entonces, esto nos permitiría abastecer bien a la ciudad en términos de transporte público, porque, paréntesis, transporte público es la única solución real que tenemos para los problemas de tráfico en la ciudad. Y si le damos una alternativa al norte occidental y al norte oriental, es la forma más completa de abastecer bien todo el sector norte. Alcalde, justo con esto del transporte público, también ya se ha hecho ensayos de carriles exclusivos, sobre todo en Los Chillos y justo en el sector de Carcelén, ¿no? Hasta en ese sector. No sé cómo avanza esa implementación con miras a lo que usted dice del tema del transporte público, que es la única solución para el tráfico de Quito, para solucionar. ¿Eso está pensado ya hacer realmente o todavía están analizando otros puntos? ¿O esos ya están definidos? Esos ya están definidos, particularmente el que nos lleva hasta Carcelén primero y ojalá también hasta Calderón. Ese se comportó mejor. El carril exclusivo para bus que viene desde los Valles de los Chillos
Este se comportó bien en el trayecto Chillos-Quito y se comportó muy mal en el trayecto de Quito hacia Los Chillos, porque como ahí tenemos que pasar por el Coliseo Rumiñahui y en realidad en la tarde es un tráfico terrible, esa parte no funcionó bien. En cambio, el que sí funcionó bien como carril exclusivo de bus es al menos el de Carcelén-Labrador, tanto de ida como de venida, es decir, norte-sur como sur-norte. Por eso es que la intervención de la Galo Plaza Lazo, yo a esta sí quisiera que se le vea como una de las intervenciones más importantes que estamos haciendo, la estamos pensando y operativamente organizando así. Nosotros ya intervenimos con los carriles centrales y vamos a seguir interviniendo con los carriles centrales. Cuando digo nosotros es directamente personal de la EMOP, con maquinaria de la EMOP. Los de extremos, ¿por qué hemos pensado en una contratación? Porque yo pedí que dos planificaciones se compatibilicen, la de obras públicas con movilidad y la de agua potable. Sería un despropósito que abramos la calle y no cambiemos la alcantarilla si hay que cambiar de alcantarilla. Por eso es que hemos intervenido en los carriles centrales. Pero la intervención en los carriles externos contemplarían carril de multiuso en uno de los extremos, ¿no es cierto? De los carriles estoy hablando del extremo. Los que más apegados estén a la vereda serían de uso exclusivo de bus. Es ahí donde contesto su pregunta. Sí estaríamos trabajando en un carril de bus exclusivo desde El Labrador hasta Carcelén en una primera etapa y el reemplazo de tubería de alcantarillado, ¿no es cierto?, si necesitamos en la zona. Por eso esta obra se hace importante, por eso le hemos confiado a que sea las Naciones Unidas también la que nos apoye en el proceso de contratación. Nos ha ido bien, por ejemplo, con este proceso al contratar los buses, ¿no es cierto?, los trolebuses. ¿Y para cuándo se tiene previsto el carril exclusivo? ¿Apenas se termine la intervención? Apenas se termina. De hecho, la intervención nuestra ha sido más rápida que lo que esperábamos. Ya podríamos estar listos nosotros como EMOB para entrar en los carriles externos. Pero como queremos que los carriles externos tengan esta lógica, esta sí estamos buscando contratarla. Además, ¿por qué? Al menos el último carril, el de los extremos, el que está pegado a las veredas, la idea es que vaya con asfalto rígido, ¿no? Cuya garantía está para 20, 25 años. Porque además, si vamos a poner peso de bus, es mejor que pongamos un cemento, digamos, un asfalto rígido de mejor calidad. Ahora, en el mismo tema de movilidad, cambiando un poco el tema de la Ruta Viva, hoy supimos que ya se declaró como interés público a la Ruta Viva justamente en la sesión del Consejo. Quisiera que nos dé un poquito más de detalles sobre la implicación de esta declaratoria de interés público, porque, claro, el objetivo es la concesión final, pero ¿qué significa esto? Tal vez el primer paso para esa concesión, o qué maniobras le permite hacer al municipio con esta declaratoria. Es un primer paso, pero es un muy buen primer paso, porque sobre todo es un gran mensaje. ¿Es mensaje para qué? Para decir que la movilidad es prioridad en todos los aspectos. Para nosotros la movilidad es prioridad en la extensión del metro, en la compra de nuevos trolebuses, en la recuperación de la Galo Plaza, pensando en carriles exclusivos para bus, en la bicicleta pública de la ciudad, pero también en opciones para los autos, es decir, 30%, 3 de cada 10 quiteños se está moviendo en auto, entonces también hay que darle una salida a los autos. Primer elemento. Segundo elemento es la puerta de entrada y la puerta de salida de Quito. Prácticamente yo realmente no tengo en mente en este momento alguna capital sudamericana o latinoamericana que no tenga una gestión delegada a un privado de sus vías al aeropuerto, ¿no es cierto? Entonces, esto también supone modernización. Recuerden cuando fue inaugurado el aeropuerto y se inauguró esa vía. Era una mesa de billar, digamos, y hoy tiene un estado lamentable. Lo recibimos en un estado lamentable. Y la idea es que sea una mesa de billar por al menos los próximos 30 años. Esto supone repetir la experiencia que ya tenemos en el país, que las mejores vías, las que mejor se mantienen, es las que tienen una corresponsabilidad de parte del ciudadano. Y finalmente también es un muy buen mensaje en la parte de inversiones. Ustedes saben que nosotros nos hemos planteado que la capital se consolide como la locomotora económica la locomotora de la economía nacional, y eso implica que nosotros nos abramos a muchas inversiones. En materia de inversión, con la inversión pública, el año anterior a que yo llegue a ser alcalde, en Quito se invirtió 460 millones de dólares. En el primer año de mi administración se invirtieron 730 millones de dólares. Este es un mensaje para decir, la inversión mueve empleo y vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance. Segundo, convenios con el sector privado. Solamente de inversiones privadas, 100% privadas, hemos firmado acuerdos por 595 millones de dólares.
Esto implica que el proyecto es la construcción de 4 plazas, por ejemplo, comerciales, pero nosotros le damos una dinámica de fast track cuando son inversiones grandes que generan empleo. Y esta inversión, que sería mayor a 160 millones de dólares, por ejemplo, para la Ruta Viva, implicaría que rehabilitemos el tramo 1 y el tramo 2. Estamos hablando desde la Simón Bolívar prácticamente hasta el Redondel de Pueblo. Que construyamos una tramo 3, que sea del Redondel de Pueblo directamente al conector de Alpachac, en Ollambarillo. Entonces, esta es una construcción de un nuevo tramo. Y la administración por 30 años de esa vía para que esté bien mantenida. Entonces, realmente es un buen mensaje. Somos el primer municipio en el país que estaría consolidando o que ha dado pasos firmes a aplicar la ley de alianzas público-privadas. Entonces, realmente por donde usted le vea es un buen paso. Y finalmente incluso tuvimos votación unánime en el Consejo, ¿no? Yo he dicho que, claro, vamos a ir monitoreando, algunos estarán más de acuerdo, menos de acuerdo cuando se vaya estructurando el proyecto, pero incluso en la parte política, que el Consejo Metropolitano haya votado de manera unánime, significa que para esta etapa hemos dicho sí. Inversión privada para rehabilitar y ampliar la Ruta Viva es de interés público de la ciudad e inicia un proceso largo, pero digamos con al menos un buen mensaje de que buscamos inversiones privadas donde es posible. El objetivo es 2026, me parece, que esté concesionada, ¿no? Sí. Yo creo un sistema como de micropeajes, porque pues un peaje al inicio y uno a la salida, hay un montón de formas de burlarlos, ¿no? Pero me imagino que debería ser un sistema de micropeajes o algo así. Lo cual, digamos, ahora ya en pocos minutos, espero que sean minutos, nosotros estamos listos, tenemos que mandar todo el expediente a la Secretaría de Asociaciones Público-Privadas. Y la Secretaría hace pública en su página web todos los estudios que disponemos hasta este momento, porque esta ha sido una iniciativa privada. Entonces ahí ustedes pueden encontrar muchos detalles, ¿no? Todos los detalles, de hecho, porque ahí coincidimos con el gobierno en una política de transparencia sobre este tema. Pero de lo que usted me pregunta, ya veremos ahí detalles, y lo que sí le puedo anticipar es que estaríamos frente a un manejo muy moderno del manejo de peajes. ¿Qué es lo que pasa hoy, por ejemplo, si yo me voy a La Tacunga o si me voy a Ambato? Si salgo de Quito y me voy a La Tacunga, pago exactamente lo mismo que si me voy a Ambato. En cambio que en esta modalidad el usuario pagaría solamente el tramo que utiliza, ¿no? Por eso la importancia de la tercera placa o de mecanismos más de automatización, porque si yo voy a tomar la vía, digamos, desde el norte de Quito, desde la Carolina, y quiero llegar al Lumbicí, solamente pagaré, ¿no es cierto?, lo que utilice la vía al Lumbicí. Exactamente. Ya todos los detalles de eso vendrán en la etapa de estructuración, ellos verán dónde están los números, lo que fuera, y la municipalidad también verá si es que eso es consistente y pertinente para la ciudadanía, pero estamos hablando de un cálculo por kilómetro, yo creo que estamos hablando de una tarifa muy, pero muy sensata, y yo tengo mucha expectativa de que esa vía pueda ser efectivamente delegada su gestión al sector privado. No, se afinaría, pero estamos hablando, ¿no es cierto?, de lo que se puede pagar un peaje de los que actualmente existen en el país, porque además no es tan larga, entonces no tendría sentido un peaje que asuste o que no permita. Y la otra importante para su pregunta es, y si no quisiera, por ejemplo, yo pagar un peaje y quiero llegar al aeropuerto, la ciudad brinda una alternativa. Es decir, yo creo que esto para el proyecto es importante, no es de uso exclusivo, porque si yo quiero llegar a Puembo, por ponerle un ejemplo, podría irme por la Ruta Viva o podría irme por los Osvaldo Guayasamín. En la una sí tendría un pago por los kilómetros que use, en la otra no. Alcalde, justo usted había mencionado el tema de la tercera placa. Eso está previsto para junio, que empiece. Estaba previsto para febrero, luego ahora para junio. ¿Cómo está avanzando con el tema del software, los chips, etcétera? No sé qué paso se ha dado para que empiece a funcionar ya. En realidad el conocimiento, yo no soy experto en la materia, evidentemente, ¿no? Pero el conocimiento técnico que tengo no es un tema muy complicado. De hecho, hoy pasa mucho, ¿no? Fíjense en que ya esto está interiorizado. Algunos dirían, ¿qué es esto? Pero los usuarios, quienes usan la vía, la general Rumiñahui, por ejemplo, ¿no? O quienes usan la Osvaldo Guayasamín, ya tienen hoy este chip o esta tercera placa. Quienes vivimos hacia las parroquias rurales, por decirle algo,
pasamos por el túnel Guayasamín y ya estamos pagando un peaje y ya se nos está descontando. En definitiva, el avance que tiene esto es pasar de casillas de pago, que recuerden que las teníamos antes, generando un tráfico inmenso, a sistemas automáticos de cobro. Pero esto nos podría también modernizar la ciudad en su conjunto. Por ejemplo, si ustedes han visto, nosotros estamos modernizando los parqueaderos, ¿no? La Carolina es un buen ejemplo. Todas las plazas de parqueaderos se están modernizando. Si yo tengo ya un mecanismo de acceso automático, llámese tercera placa o la propia tarjeta ciudad, nos convertimos en una ciudad más inteligente, ¿no? Con mi propia tarjeta ciudad con la que entro al metro, podría yo estar pagando el parqueadero de aquí del Cadizán o de la Carolina o del Parque Carolo, ¿no es cierto? Entonces son mecanismos de modernización de la ciudad. Demoró un poquito porque estábamos verificando, y esto creo que es bueno para la ciudadanía, o nos había pedido verificar la consistencia la superintendencia de datos, ¿no? Nos han dicho que, ok, pasamos la prueba si usted quiere, porque no necesitamos sino solamente el número de placa. Es decir, no se necesita nombre, cédula o lo que fuera, necesitamos identificar al vehículo, no a la persona. Si ese vehículo pasó por ahí, puede conducir usted o yo, no importa, es el vehículo el que pasó y el vehículo el que debe pagar. Entonces, en ese sentido, no se violenta ningún dato tampoco personal de los dueños de los vehículos. Y algo más sobre movilidad también para cerrar este tema de movilidad, alcalde, el tema del pico y placa. ¿Se va a mantener ahí tal cual había la consultoría que contrató la administración anterior? Los resultados también los tienen ustedes. ¿Arrojó algún cambio que merezca aplicarse o con lo que está, pues, está bien llevado? Sí hay un cambio que merece aplicarse, pero es un cambio, realmente hay dos cambios. Uno maximalista, ¿no? Digamos, hay algunas ciudades, no creo que sea el caso de Quito en este momento, que han llegado a sacar hasta 4 dígitos en un día, ¿sí? Me parece que Bogotá ya está en esa lógica, por ejemplo. Entonces la consultoría arma escenarios y dice, cuando ustedes tengan un tráfico de estas características, podría ser aplicable un escenario de 4 dígitos. Este no es la realidad de Quito a este momento. Sí es deseable que evitemos llegar a eso, porque a todos nos será incómodo que saquemos 4 dígitos de circulación. En cambio, lo que puede pasar en ese proceso, que también es la segunda cosa que recomienda, es un mecanismo de habilitar el movimiento de mi vehículo si yo estoy en una emergencia. Es decir, que también eso ha venido funcionando, por ejemplo, en Bogotá. Digamos que yo tengo mañana pico y placa y me dan una cita en el seguro para llevarla a mi mamá al médico, ¿no? Tengo que mover sí o sí mi carro. Entonces entro a un sistema, nuevamente ahí tiene sentido la tercera placa, y digo un pago X, ¿no es cierto? Se tiene que pagar X por habilitar mi pago, y entonces el sistema me aprueba, me autoriza a que yo mueva mi carro y ya no sería objeto de ninguna multa, porque en el sistema ya estaría habilitada mi placa. Yo tendría el sistema, el chip, y si paso por algún arco de control, ya no me debería multar porque yo ya pagué por habilitar mi carro. Entonces, estos son mecanismos, como digo, que están incorporados ahí. Yo hice una pregunta si podíamos hacer un escenario de qué pasaba con sacar 3 dígitos en un día, pero ese es muy, muy difícil en la operatividad. Entonces, ese se descartó. Y lo que sí podríamos manejar, según lo que nos obligue la ciudad, es eventualmente aumentar el horario, ¿cierto? Pero no aumentar dígitos, ¿no? Y sobre todo el horario en la mañana a un poquito más de mañana y en la noche a un poquito más de la noche. La lógica es del desincentivo de no utilizar. Si yo adelanto media hora en la mañana, ya me pienso 2 veces levantarme a las 5 de la mañana, ¿no es cierto? Para llegar, qué sé yo, 5:30 a mi sitio de trabajo. Estos son los temas, pero queremos tomar esa decisión cuando le demos al usuario más facilidades, ¿no? Y cuando haya la tercera placa, entonces si yo ya le voy a dar al ciudadano la opción de que habilite por un pago el mover su carro, ya puedo ponerme más restrictivo en los horarios porque no estoy simplemente molestando, sino que estoy dando una opción de que el ciudadano pueda mover su auto. Un tema que hoy no se trató en el Consejo porque demoró un poco más del tema de la ruta viva fue lo de las rutas y frecuencias que estaba previsto que esté el secretario. ¿Qué avances ha habido con esto? ¿Siguen todavía las trabas para la relación con el transporte, con el gremio de transportistas? No sé cómo, o si ha cambiado algo en estos últimos meses, no sé cómo lo ve usted. Ustedes tienen la respuesta, ¿no? Es bien complejo, pero estamos avanzando. La buena noticia es que estamos avanzando, la mala noticia es que es complejo.
¿Por qué es complejo? Porque también somos una ciudadanía, digamos, o sea, a todo le encontramos una quinta pata al gato. ¿Qué supone la reestructuración de rutas y frecuencias? Primero, lo que debo reconocer yo, y yo hoy me hago una autocrítica, y creo que ustedes, al menos usted que sigue un poco la ciudad, si yo le haría esta pregunta, ojalá coincidamos en la respuesta, usted me ha oído a mí presentando más alternativas que quejas. Pero, y esto es un error mío, porque yo no me quejé todo lo que debía haberme quejado de cómo recibí la ciudad. Y en materia de movilidad, recibí un desastre. O sea, la ciudad tiene un desastre. El metro es una maravilla en subterráneo, pero es un horror lo que tenemos en superficie. Entonces, estamos ordenando ese horror de superficie. ¿Cómo ordenarlo? Primero, con la compra de los 60 trolebuses que ya deberían a final de marzo estar operativos. Luego he dado el ok para que podamos hacer un análisis de comprar 80 buses más, 20 serían trolebuses y los otros eléctricos. Los eléctricos estarían pensados también con que tengamos nosotros alimentación, es decir, electrolineras alimentadas con luz solar. Esto es un avance importante para la ciudad en términos de innovación. También las rutas y frecuencias. Entonces hay dos grupos que a mí me parecen los más importantes, rutas y frecuencias. Los primeros ya se están haciendo. Por ejemplo, ¿qué significa en lo concreto reestructurar rutas y frecuencias? Significa que una ruta que llegaba hasta aquí, le extiendo 2 barrios más para que pueda abastecer. O significa una ruta que empezando aquí y llegando hasta acá, le achico para que sea mejor su operatividad. Esto supone ponerse de acuerdo con los transportistas y luego supone que la gente, a veces queremos también la unanimidad total, pero la gente está contenta. ¿Por qué? Porque cuando hemos aumentado la ruta que terminaba en este bar para que llegue a 2 barrios más, están felices los 2 barrios, ¿no es cierto?, que tienen nuevo abastecimiento, y está molesto el barrio donde antes terminaba el bus, porque si yo era el usuario que primero me subía al bus y ahora soy el usuario que cuando ya me subo ya está un poquito lleno, me molesta. Entonces ahí levanto una queja, pero eso ya estamos haciendo. Otro caso, si nosotros empezábamos una ruta en Chillogallo, por decirle algo, y nos íbamos hasta la Carolina, por señalar, me estoy inventando el ejemplo, ese bus pasaba por los túneles y, digamos, congestionaba. Y la persona dormía 1 hora y media en el bus para poder llegar. Ahora esa ruta se achicó, termina en la Magdalena y en la Magdalena los usuarios usan el metro. Entonces, habrá alguien que dice, hay gente que nos dice, yo no tenía ningún problema, me dormía 1 hora y media y tenía un solo trayecto. Pero no es un tema del beneficio individual, sino del beneficio grupal. Y finalmente, el otro grupo son las rutas que deberían conectar el occidente con el oriente, ¿no? Y estas rutas nosotros queremos implementar 9. De estas 9 hemos planteado 5 implementarlas con los transportistas privados y 4 nosotros. Pero hay mucha dilatoria de ellos de sí, si me conviene, si no me conviene. Más que una disposición, porque, digamos, a veces las cosas muy forzadas tampoco funcionan. Si es que por último es un comportamiento de mercado, y yo estaría dispuesto a que analicemos que esas rutas, las que vayan de oriente a occidente, sean operadas por el municipio, ¿no? Entonces, ahí tenemos la alternativa. Podría ser mixto, ¿no? Y recuerden que muchos colectivos siempre han planteado, y algunas de otras ciudades, la municipalización del transporte público. Yo creo que para el caso quiteño hoy es imposible. Creo que es un modelo mixto, como el que tenemos. Entonces, ese modelo mixto, nosotros tenemos ecovía, trolebús, metro. Podríamos incluso avanzar a estas rutas y los privados que tengan las rutas rurales y las rutas alimentadoras a los barrios. ¿Alguna vez se discutía acá la posibilidad de hacer una caja común para evitar unas competencias entre las líneas, etcétera, y ahí se dividen un poco más? ¿Eso se ha retomado alguna vez? ¿Se ha analizado como no conveniente? No avanzado eso. ¿Sí? Estamos avanzando a eso. Había mucho texto y poca concreción, ¿ya? Porque si yo tengo una ordenanza, pero la ordenanza no se concreta en temas específicos, está el texto, pero no está la operatividad. Nosotros hoy ya pudimos contratar, y los expertos en la materia internacionales nos dicen, vea, ya contratar es un primer paso, porque a veces las lógicas de boicot hacen que los municipios ni siquiera puedan contratar. ¿A qué me refiero? A que nosotros ya contratamos el sistema de pago automático para ecovía, trolebús
Y también estamos dando la disposición, esa sí es una disposición normativa, a los buses privados. Porque si nosotros tenemos a la tarjeta ciudad, por ejemplo, como el mecanismo de acceso, y este mecanismo de acceso me consolida una gran base de información, ahí puedo proceder con la caja común, ¿no? Porque, digamos, si yo ya con mi tarjeta entro al trolebús, después me cambio a metro, después voy a un privado, el sistema me dice, utilizó estos transportes, ¿no es cierto? Y esto es lo que tiene que usted compensarle al privado. Entonces, para que pueda darse vida a la caja común, necesitamos tecnología que le dé vida y ya contratamos esa tecnología. Ya está contratado lo que se llama nivel 4, es decir, es la estructuración de todo el sistema que le tiene a la Secretaría de Movilidad como ente rector, y contratamos del nivel 3. Y esto sí va a suponer para los quiteños un gran avance y espero que también un gran cambio de mentalidad, porque ya no, en el futuro ya no tendremos, hoy de alguna otra manera es un poquito de chiste, ¿no? Vamos con $1 y llegamos a una ventanilla para que nos cambien el dólar. Cuando en cambio si tenemos la tarjeta, yo puedo ir, presento la tarjeta, me abre el validador y entro. Por eso ustedes han visto que estamos, y esto ya se está haciendo, inversiones en las paradas. Ya se acabará el tema de que las puertas de las paradas pasen abiertas, porque por ahí se baja o se sube gente al sistema, entonces por ahí estoy teniendo fuga de tarifa, y ahora ustedes verán que las puertas permanecerán cerradas, solamente cuando llegue el bus se puede abrir. Y esto también hará que evitemos las pérdidas técnicas que está teniendo el sistema en este momento. Sí, es una modernización importante para la ciudad. Alcalde, y el tema de la Simón Bolívar, antes que se me pase, también ya empezó los trabajos en la Simón Bolívar, se van a extender, no sé cuánto, vi que estaban el fin de semana en el por Sudalinca, me parece, justo ahí estaban concentradas las obras. ¿Cuánto durará? ¿Cómo se está previsto esto? Ya que no, la concesión creo que no tuvo éxito. Si me ayuda Lu, tal vez hasta cuándo durará. Nuevamente quiero volver a un concepto. Miren, nosotros teníamos maquinaria en la empresa de movilidad y obras públicas que estaba parada. Cuando uno preguntaba por qué está parada, porque faltaba un repuesto. Y cuando uno preguntaba por qué no se había comprado el repuesto, eran las páginas amarillas, nadie contestaba, ¿no? Era obvio que la máquina estaba parada porque estaba haciendo, digamos, negocio para otros. Entonces, como nosotros hemos rehabilitado las máquinas y podemos hacer reciclaje de asfalto, podemos trabajar con mucha más rapidez. Entonces, estamos buscando bacheo tecnificado, porque esto siento que a ratos a la ciudadanía debo invertir más en hacer una comunicación que sea entendible, ¿no? No todo bacheo o no toda rehabilitación vial tiene el mismo estándar de calidad. Si yo hago un bacheo, ese bacheo me dura poco porque la técnica que estoy utilizando es una técnica más emergente. Si yo hago rehabilitación, esta rehabilitación me dura 10 años si hago con el asfalto convencional o me dura 20 años si hago con asfalto rígido. Entonces, ¿qué es lo que necesitaríamos en la Simón Bolívar? Avanzar a una rehabilitación integral. Pero mientras eso se puede, necesitamos, uno, los estudios de parte de la municipalidad. Nuevamente algo que a veces la ciudadanía no necesariamente, porque no es obligación conocer estos detalles, pero no se puede intervenir una vía si no ha habido estudios. Yo no heredé estudios, por lo tanto, a mí me ha tocado hacer estudios para poder intervenir. Y nosotros ya vamos a empezar los estudios para la rehabilitación de la Simón Bolívar. Esto me puede volver a permitir decir, tengo los estudios, ¿alguien quiere hacer inversión privada? No se ha descartado. No se ha descartado, ¿no? Porque recuerden que las APPs, las alianzas público-privadas, pueden ser de iniciativa privada, que es lo que está sucediendo en Ruta Viva, o puede ser de iniciativa pública. Es decir, el municipio dice, aquí están los estudios, términos de referencia y vamos al concurso. En el otro caso, el inversionista privado es el que arriesga e invierte en los estudios e igual va a un concurso. Es decir, siempre va a un concurso, pero o porque el inversionista privado invirtió en los estudios o porque el municipio invirtió en los estudios. Entonces, lo que sí dije es que se demore un poquito el inicio. Creo que hubiera sido un error que lo hagamos en el feriado. La gente quiere salir por último a comerse un locro en Guayabamba y hubiéramos detenido un poquito esa dinámica que nos generó $12.5 millones en retorno de la actividad económica en Carnaval. Entonces empezamos, apenas terminó el feriado y ya le doy el dato de esto. Este trabajo es del emergente en la Simón Bolívar, sí, para intentar. No sé si le preocupa el tema de las lluvias en el sentido de las vías, porque
no sé si hay alguna no disposición o algo que han conversado con la gerenta del EMOC, porque hay días en los cuales ya se está notando el clima, cómo está golpeando. No sé si es que hay algún plan inteligente justamente para esta situación. Sí, primero por materia de seguridad vial, ¿no? Nosotros al día de hoy estábamos 10 días sin muertos en las vías, ¿no? Hay que lamentar el fallecimiento de una mujer adulta mayor en una terminal terrestre. Ya están tomando procedimiento sobre ese tema. Pero ¿por qué les señalo esto? Porque antes de estos 10 días que estábamos sin víctimas fatales, sin personas fallecidas en las vías, el mes de enero algo pasó, pero los accidentes estaban a la orden del día y los accidentes terminaban con algunos fallecidos. Impericia, alta velocidad, manejo del celular cuando estoy conduciendo y consumo de alcohol. Ustedes vieron que nosotros recibimos críticas cuando empezamos los controles sobre velocidad o sobre consumo de alcohol. Pero esta es una reflexión de sociedad, es una reflexión en conjunto. Somos una sociedad que necesita la sanción para cambiar la pauta de comportamiento. Bajamos un poquito la guardia en materia de control, suben los accidentes. Así que por eso nos han visto últimamente nuevamente en Simón Bolívar con controles preventivos, o fuera, o más bien dicho, a las 8 de la noche a la entrada de una discoteca, para que la gente diga, a ver, aquí están, entonces seguramente estarán cuando yo salga a la 1 de la mañana. ¿Y para qué? Y son disuasivos. ¿Para qué me quiero yo comprar el problema de terminar 3 días en la cárcel cuando puedo más bien o tomar un taxi o elegir un conductor en ese sentido? Entonces, la intervención en la Simón Bolívar también es importante por la propia seguridad, ¿no? Hasta la autopista Rumiñahui, empezando por el norte, donde ustedes nos vieron, 120 días durará la intervención. Alcalde, Y luego va una fase 2, ¿no es cierto?, para los sectores más densos. Una parte también de movilidad, del tema de gestión ambiental, quería hacer la consulta, cómo está el tema del nuevo complejo, si hay como un poco más, ha habido unas empresas interesadas realmente más, o está avanzando, ¿en qué etapa están ustedes pensando en esa construcción? Perdón, antes de ir a ese tema, usted me hizo una pregunta que es importante, lluvias y baches. Mire, a veces, y esto es un error seguramente de comunicación nuestra, pero ¿qué es lo que suele pasar, por ejemplo, incluso con lluvias? Con lluvias lo que tengo es más torrente de agua en las propias alcantarillas, y algunas alcantarillas, ¿no es cierto?, simplemente explotan. Como las alcantarillas explotan, entro con la empresa de agua potable y saneamiento. Entonces la EMAPS hace un hueco, cambia la tubería, ¿no es cierto?, pero la EMAPS antes no tenía contrato para, una vez solucionado el problema, dejar de una vez asfalto. Y esto nos genera un problema. Acaba de pasar ayer, lo vimos esta mañana, lo vimos ayer tarde, espero que hoy ya esté corregido, en el sector, por ejemplo, de la Wimper y 6 de diciembre, si no estoy mal, un huecarón. El hueco, ¿por qué fue? Porque se hizo un arreglo de alcantarillado. La EMAPS dejó tapando con el material que dispone en ese momento y la lluvia simplemente lavó ese material. Entonces, evidentemente nos molesta mucho. Por eso hemos hecho dos cosas. Aumentar los niveles de coordinación entre la empresa de obra pública y la de agua potable. Y la otra es que por problemas que tuvo la empresa, incluso de transparencia, antes de que yo llegue, no contrataron los arreglos de la EMAPS con el componente de reposición asfáltica. Y hoy estamos recuperando ese tipo de contratos, por lo tanto, ya cuando hoy estamos haciendo una reparación de agua y entra una capa asfáltica, ¿no? Pero evidentemente todavía tenemos algunos coletazos de poca coordinación entre la EMAPS y la empresa de agua potable, que con lluvia se nos genera un problema. Complejo ambiental, desde mi punto de vista, para el Quito de futuro es los más grandes proyectos de la ciudad tienen conexión ambiental, porque los buses eléctricos o el complejo ambiental o la limpieza y recuperación de ríos van en esa dinámica. El complejo ambiental, primero Quito no está tan mal cuando uno le compara con otras capitales latinoamericanas. Estamos como en la mitad de la tabla. Nosotros queremos liderar la tabla. Para eso, ¿qué necesitamos? Necesitamos hacer luz eléctrica de la basura y necesitamos abastecer a otras industrias de la basura. Y para eso necesitamos un complejo ambiental que nos permita hacer compost para que tierra abonada llegue a huertos familiares, para reciclar el plástico y que, por ejemplo, las tapas de alcantarilla que nos roban de hierro fundido
las reemplacemos con tapas de alcantarilla de plástico reciclado. O para que aumentemos de los 9 megavatios que tenemos ahora generando en el INGA, ¿no es cierto?, a 50, 60, lo que fuera. Esto técnicamente se llama valorización energética, es decir, que la basura bien tratada le genere ingresos a la ciudad. Entonces nos encaminamos hacia allá, hemos acumulado, por ejemplo, yo no recibí, y no lo digo en mal plan, pero cuando conversé con el alcalde, por ejemplo, Guarderas, me entregaba, no me dijo, mira, aquí hay un planteamiento en términos ambientales. Yo creo que la ciudad no tenía claridad en ese sentido. En estos casi 2 años hemos avanzado mucho, tenemos absolutamente claro qué es lo que queremos y buscaremos los socios internacionales, los mejores socios en esta materia para generar menos basura, aprovechar más basura, hacer reciclaje, hacer compostaje y valorización energética, que es donde las ciudades del futuro están trabajando, ¿no? Y alcalde, una última de mi parte, el tema del comercio informal también quería aprovechar, pues, ¿cómo le sigue preocupando? ¿Cómo ve esto? Hay días que la ciudad parece más tranquila, pero igual así como los accidentes, algo pasa y todo se sale de las manos. Está en el top 3, ¿no? Debe ser segundo o tercer problema más importante de la ciudad. Y habla del dinamismo económico de Quito también, ¿no? Es decir, nosotros salimos, el otro día, por ejemplo, estuve en Cotocollao, o estuve en el Caballito. Evidentemente hay un rato donde uno dice, ¿qué es esto? ¿No? Da ganas de la figura bíblica, ¿no es cierto? Y con algo ir moviendo a la gente y diciendo, esto no es un mercado, Quito no es un mercado, y yo no voy a permitir que Quito sea un mercado. Esta es la primera reacción. La segunda reacción es entendamos el problema. Y si entendemos el problema, creo que seremos más sensatos en saber que es una solución compleja nuevamente y que es de varias aristas. ¿Hacia dónde queremos caminar nosotros? Hacia que en Quito pueda respetarse el derecho al trabajo, pero en una ciudad organizada. Y entonces, ¿por qué el comercio autónomo? Tenemos cerca de 25,000, más de 25,000 comerciantes autónomos y solo 5,000 permisos emitidos. Ahí está la dimensión del problema. Y es porque, primera vez, a pesar de que yo, por ejemplo, lideré el Instituto de Estadísticas Nacionales por algunos años, y siempre ahí Quito tenía menos desempleo que el promedio nacional. Ahora tenemos el doble de desempleo que el promedio nacional. Entonces, primerito hay que preguntarse las causas. ¿Por qué? Porque algo que antes no pasaba y hoy pasa es que tenemos desplazados internos del Ecuador que llegan a Quito. Gente que llega de Esmeraldas, de Los Ríos, de Guayas, de Manabí, de provincias de la costa, donde amenazada su vida, vienen a la ciudad capital. Por lo tanto, se ha duplicado el problema de desempleo y mucha de esa gente, yo incluso creo, no sé si quiero saber, si estar seguro de lo que voy a decir, pero por lo menos debemos apoyar que esa gente, lejos de engrosar los grupos de delincuencia organizada, ¿no es cierto?, dignifiquen a su familia con algo que puedan llevar a la mesa para que coman sus hijos. Entonces, claro, a ratos su primera reacción es, esto es bárbaro y esto no puede permitirse. Pero si esa gente no tiene un mecanismo de poner un pan en su mesa, en la mesa de su familia, es complicado. Así que hicimos el plan de comercio, que no lo había en la ciudad por al menos los últimos 15 años, y el plan de comercio nos va a permitir hacer 3 cosas. Regularizar por fin los mercados, son esos mercados, ferias y plataformas. Solventar el problema con los centros comerciales populares, que me reuní ayer con ellos, y básicamente ahí nosotros tenemos locales comerciales que no necesitamos. Y ellos deberían ya tener un manejo más privado, digamos, de los centros comerciales populares. Entonces también vamos a caminar en ese sentido. Y finalmente, ordenar el trabajo autónomo en calle. Pero si no tenemos colaboración del nivel nacional, es una tarea titánica. 2 ejemplos. ¿Dónde hay una buena parte de comercio informal? En venta de tabacos, ¿cómo se llama?, de contrabando. Pero entonces, ¿a quién le corresponde cuidar las fronteras y que no tengamos productos de contrabando? Al gobierno nacional. Si llegan al país, tienen que tener alguna forma de salida y es esa gente que está vendiendo en la calle. O la otra es, si no hay una política importante de generación de trabajo en todo el país, teniendo como punto central a la capital de la República, ojo, yo no pido porque sea Quito ni nada de eso, pido porque tenemos el doble del desempleo nacional y porque Quito es una ciudad, es un polo atractor. Entonces es importante que el sector privado, el municipio, el Estado nacional, estemos haciendo inversiones para generar trabajo. Solamente ahí uno puede de alguna manera entender por qué nuestro énfasis es generar inversiones para generar trabajo
con trabajo estable tengo menos comerciantes y ya puedo controlar de mejor forma a los menos comerciantes porque una parte ya pudieron conectarse con el trabajo formal. Listo. Yo una última, alcalde. Mitad de periodo, ella mismo se le pasa por la mente ya qué va a hacer, si va a apostar por la reelección, todavía no está en su cabeza. Todavía no, todavía no. Faltan mesecitos para la mitad del periodo, entonces tal vez de la mitad del periodo para adelante pueda alimentar más de esa duda. En este momento mi único enfoque es trabajar teniendo en perspectiva un periodo de administración. A mí más me interesa hacer la mejor administración posible que extender mi administración. Si usted me preguntaría, a ver, escoja, ser calificado el mejor alcalde de los últimos años o reelección, escojo lo primero. Si lo primero llega a dar lo segundo, ya será un tema que vendrá con el tiempo. Pero eso no me obsesiona, ni me mata, ni nada. Mi obsesión sí es que Quito renazca y creo que estamos haciendo un trabajo en ese sentido. Muchas gracias.